En la radio. Bueno, la situación, haciendo una evaluación general de lo que estamos viviendo al momento, ya vamos al noveno día de movilizaciones, que en términos generales hasta el día sábado había una cuantificación aproximada de 50 millones de dólares en pérdidas. Me refiero a pérdidas económicas, sin contar todas las pérdidas que causaban, las pérdidas materiales por causa del vandalismo suscitado en varias localidades del Ecuador. El tema de la protesta, pegándome a los derechos humanos, como miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Sociales del Ecuador, pues la protesta es un derecho que está en la Constitución, el artículo 98 lo habla claramente, un derecho que tenemos todos los ecuatorianos para exigir o hacer nuestra manifestación en cualquier forma, hacerla contra las autoridades o incluso contra situaciones que atenten a los ecuatorianos. Pero ojo con esta situación de este derecho. Este es un derecho que tiene que ser realizado de forma pacífica, más no violenta. Yo concuerdo con las aspiraciones de los diferentes estratos sociales, en este caso del sector indígena, que ha hecho su protesta basado en 10 puntos. Yo concuerdo, pero no concuerdo porque no hay un análisis profundo. No concuerdo en todo. Por ejemplo, el señor Riz hablaba del alza de combustibles, que se congele y los subsidios, pero no emite un análisis profundo de por qué, cuál es la razón, cuál es la motivación real, económica, técnica de lo que habla. Porque para hacer una congelación de precios tiene que ser analizada la razón económica. ¿Por qué nace ese problema del alza de combustibles? Recordemos que, haciendo un paréntesis pequeño, como un punto de las peticiones del señor Riza, de que el precio internacional del combustible de un galón de gasolina está bordeando los 7, 8 dólares en promedio, un galón. Nosotros estamos aquí con un galón aproximadamente al 50% de lo que cuesta internacionalmente. Lo que el señor Riza dio a entender otras cosas hablando de lo que cuesta un litro de combustible en otros países. Esas malas interpretaciones generan inconformidades con su misma gente. Pero ya aclaró Isa también, se disculpó inclusive por eso, ¿no? Vamos a esas Porque, cosas de o sea, fondo. para ser fondo, objetivos ¿no? en el análisis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los temas subsiguientes? La exigencia y las posiciones, donde dice, le pone al gobierno entre la espada y la pared. O me cumple las 10 o nos vamos acá a la fuerza, a la violencia. ¿Qué lo dijo eso? Usted decide, le dice el presidente Lazo. Usted decide. Entonces, ir a una ponencia sin propiciar un diálogo. El diálogo es la mejor arma que se puede tener en cualquier evento, en cualquier situación, que inclusive en la guerra, el diálogo prima para solucionar los problemas. Entonces, yo creo que aquí las dos partes, poniéndome en el medio, tanto viéndole al gobierno y viéndole al sector de indígena, poniéndome en el medio, las dos partes tienen que saber conducir, tener ese acercamiento para que exista ese diálogo. Exactamente, a eso va el siguiente razonamiento, José. Miren, el gobierno dice diálogo, pero los indígenas no le creen. Y tienen razón también de no creerle, porque a dos diálogos y no pasa nada. Entonces, ¿cómo se establece el diálogo? No sé, ¿dónde está el punto de equilibrio? Porque también, en cambio, desde el otro lado existe la sospecha que el señor Leonidas Issa no está pues por los 10 puntos siquiera, sino por tumbarle al presidente, y para eso tiene hecho ya una organización de la cosa para que esto suceda. Entonces, ni el uno cede ni el otro cede, y ambos están pero en esa tirantez, José, es la plena, ¿no? Justamente, y muy objetiva la pregunta. Mire, aquí yo puedo ver algo un poquito más allá de las cosas. Veamos que se están presentando actos vandálicos y vemos que en los movimientos, en todo este accionar, vemos la violencia con la que actúan y se está viendo que aparecen armas, fusiles. Tengo 3 videos donde hay parte de estos protestantes, supuestos protestantes, que ni siquiera se ve su calidad de indígena, se ve otras condiciones físicas de las personas, que enseñan fusiles, en un camión y en una plaza, levantan fusiles, cargado una mochila, envuelto cuerdas, envuelto lanzas, envuelto flechas. O sea,
estamos metidos con un poco de delincuencia. Eso Claro, puede da, ser, pero esos fusiles pueden ser de plástico también, pero el símbolo es la cosa que nos es simbólico, ¿no es todo cierto? lo que sea, pero ya analizando, son fusiles. Ahora, Son fusiles. coronel, usted ha relatado este tema y yo le consulto a usted. Están saliendo de aquí, de la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto? Y están saliendo con lanzas en el camión, ha manifestado. ¿Cuántos de ellos pueden ser libias o exilias? ¿Cuántos de ellos pueden ser los exarutan, excombatientes del CENEPA? Y son familiares de los pueblos, de los hermanos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿tienen formación militar los manifestantes? Claro, obviamente aquí se nota y se ve que hay mucha gente. Yo les he visto aquí en las manifestaciones, gente que les conozco, militares de servicio pasivo, parte de los Larutan, como usted dice. Sí, así es. Hay gente que está eso, pero más allá de eso, ya vino un antecedente del 2019 donde habían grupos de formación, grupos de preparación, y para eso lo que pasa es que tenemos que hacer un análisis íntegro, un análisis integral regional. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno? Yo hago una referencia porque justamente en esta época de elecciones que coinciden con Colombia, donde ya se venía a venir un gobierno de un candidato presidencial, guerrillero, asesino, uno de los Pero más usted ahí violentos. está calificándolo, si fuera asesino estuviera preso. O sea, yo quisiera que los juicios de valor tenemos que guardarnos para cuando sea un artículo de opinión, ¿no es cierto? Todo está escrito. Yo estoy haciendo una relación a cómo se viene un gobierno con un presidente que tiene unos antecedentes bastante funestos. Cuando estuve ejerciendo... Bueno, Uribe tiene ¿cierto? antecedentes más funestos. Y vamos más allá. Hay que ver cómo está esta doctrina en América, cómo aparece en cadena. Por eso la lucha tiene que ser democrática. Es una cosa diferente. Exactamente, la lucha tiene que ser democrática. Y bueno, sin que sea de mi simpatía ni de mi antipatía, el presidente Petro ha ganado en lucha democrática. Bueno, eso puede ser. Ahora, que el gobierno pueda hacer o no pueda hacer de acuerdo a determinados intereses, habrá mucha oposición desde el comienzo, en fin. Con Castillo pasa lo mismo en Perú, en Chile pasa lo mismo, en fin. Bueno, existe el antagonismo político, pero el tema es centrarnos un poquito ahora en lo que ahorita mismo nos está sucediendo. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a ustedes desde su condición de militar de servicio pasivo, ¿no? Por ejemplo, las lanzas son arma. La Constitución dice que no puede portarse armas. ¿Las lanzas serían armas en este caso? Obviamente. Y bueno, por ejemplo, eso es un asunto que tiene que debatirse igualmente, digo yo. O sea, con todo el respeto que se merece la cosa, ¿no? Mire, las armas tienen una clasificación de cortopunzantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Voy a poner el ejemplo que pasó aquí en Pastaza, en la gobernación de Pastaza. El grupo de militares que estuvo resguardando la instalación, el video es muy evidente. La gente, los militares pacíficos, no porque yo soy militar estoy defendiendo a los militares, sino estoy viendo la situación real. Hubo la turba de manifestantes que se puede ver, insisto, que ni siquiera son los mismos nativos. ¿Cómo empieza la violencia generada a punzar con estas lanzas, a golpear las piernas de los militares con estas lanzas de pambil, de madera que no se rompe fácilmente? Claro. 8 heridos, y se ve la intención, cómo clavan, cómo punzan. Esos son actos violentos, actos que están atentando contra la vida del servidor público. Eso no puede darse, mi estimado licenciado, no puede darse, y la gente tiene que ser, y hago un llamado al movimiento indígena. Aquí no se deje meter este tipo de gente, porque aquí está metido mucha gente que no son de la convicción, que no son de la etnia, ni de la condición de mucho infiltrado. Eso es lo que causa el problema. Y obviamente, Fuerzas Armadas, y en todos los videos que se han visto, se ha visto la prudencia con la que actúa Fuerzas Armadas. No está utilizando el uso progresivo de la fuerza, no está actuando de una manera bélica, sino al contrario, está cediendo los espacios para evitar esta confrontación, porque tenemos claro el pensamiento, claro, somos ecuatorianos, somos para defender al Ecuador y no confrontarlos entre hermanos. Pero justamente estos grupos vandálicos, estas hordas que están identificadas y que siguen una guía que se llama
el librito del Black Bloc, que creo que le envía a usted a su WhatsApp. El Black Bloc es un arma de entrenamiento para todo este tipo de actitudes y acciones en las confrontaciones, en los movimientos, en estas Pero bueno, turbas el ejército y la policía también infiltran en las manifestaciones. Mire, O sea, el hecho parte de su trabajo, además. el hecho de tener actividades propias de investigación, de búsqueda de información, son otros elementos, son otras cosas. Nosotros, yo hablo personalmente, como miembro del Ejército de Servicio Pasivo. Nosotros tenemos en nuestra fila gente preparada, gente entrenada para cumplir las diferentes misiones en los diferentes aspectos que corresponden, bien sea en actos de guerra o bien sea en defensa interna del Ecuador. En la frontera, en el mar, en el aire, cada uno tiene sus misiones. Lo que no podemos descartar es de que en estas turbas, en estos movimientos sociales, se incrustan delincuentes propiciados por organizaciones internacionales con objetivos claramente definidos. Lo que buscan aquí es la desestabilización democrática para generar el ambiente de codicia que están buscando en toda América. Si usted ve el mapa actual de cómo está dominada desde México hasta la Patagonia. Sí, el Ecuador es una isla y ojo con eso y cosas que, o sea, no hay que tener tanto miedo tampoco. No es si estamos miedo. en una lucha democrática, pues hay que ser. Pero el asunto es que ahora se manifiesta que es el correísmo el que estaría también tras de eso. ¿Usted cree eso realmente? Mire, los análisis míos, como digo, son de punto medio. Yo analizo las cosas con profundidad, viendo las acciones, viendo las reacciones y viendo cuáles son las intenciones, qué es lo que buscan esta corriente correísta. Lamentablemente, y tenemos que ser claros, el correísmo causó muchos daños y fue sembrando puso semillas en diferentes estamentos del Estado para cosechar en el futuro. Eso es el Foro de Sao Paulo, eso es lo que debemos entender y la gente no entiende que existe atrás de esto. Los proyectos no son para mañana, son proyectos de corto, mediano y largo plazo para la consecución de estas corrientes de influencia regional, donde vemos cómo buscan de alguna manera tapar todos los delitos cometidos, cubrir la corrupción con el manto de la impunidad, evitar todos los juzgamientos que están siendo expuestos a la luz pública. Ha caído gente en los Estados Unidos que están temerosos de que hablen, de que les digan las cosas como son. Esas cosas son las que buscan de ahora, con el dinero que robaron, con todas las influencias que tienen en el narcotráfico y toda la delincuencia que está aquí metida en el Ecuador, de poder ser los facilitadores logísticos para todo este tipo de acciones. ¿Para qué? Por lo que buscan es esto. Ya se vio cómo le fueron dando la vuelta a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que buscan ahora? Yo puedo tener un escenario, la prospectiva, ojo que no se me confunda con lo que voy a decir. La prospectiva es una cosa y otra cosa es la perspectiva. Los escenarios prospectivos hay que ir analizando de uno en uno. Y uno de esos veo el vuelco de la Asamblea Nacional con una sola intención, de buscar la impunidad, de buscar el regreso del correísmo para instaurar un gobierno de retorno y tapar todas las atrocidades que cometieron estos últimos 14 años. Ese es uno de los escenarios. Ojo, y reitero, escenario prospectivo, que se me entienda bien a aquellas personas que de pronto están tergiversando la palabra perspectiva con prospectiva. Ese es uno de los escenarios y uno de los más probables. Estamos viendo cómo se está moviendo el tema judicial, cómo han movido. Bueno, ayer en la Asamblea debatieron un decreto que ya estaba derogado, ¿no? Por ahí queremos, coronel José Hidalgo, coronel de Servicio Pasivo, hemos de seguir conversando para analizar la situación de nuestro país en cualquier otra oportunidad. Si algo más tiene que añadir, por favor. Voy a terminar Por con favor. esto, donde yo emití una carta el día 19 de junio al señor Marlon Vargas, a título personal, como ciudadano de acá de Pastaza, en vista de la negligencia de las autoridades, la desaparición de autoridades acá, a enfrentar la situación, cómo Pastaza se ha ido desabasteciendo, se ha ido teniendo condiciones inadmisibles, como he visto personalmente que la gente con
intención no abierta para poder pensar en lo que sucede con la gente. He visto cómo a gente de la tercera edad les hacen bajar de los carros para ir al hospital Puyo. Eso es algo inconcebible. He visto cómo el movimiento indígena transporta a mujeres con niños en brazos, niños amarrados en la espalda, en los baldes de camiones. Eso es acto de cobardía e incitan a los campesinos a que salgan bajo amenazas. No es dable de que a una manifestación salgan con niños pequeños, niños en la mano a la calle a protestar, niños en brazos. No es dable, no es lógico. O sea, eso no es un poquito irresponsable, ciertamente, ¿no? ¿no? Ese es irresponsable y más que todo es manejo de masas para imponer su intención, la masa, el movimiento de masas. Yo solamente les termino con esto. Si hablamos del summa causai o del buen vivir, donde se entiende claramente que la Constitución nos habla de los capítulos de artículos del 12 al 34, nos habla claramente de todo. Entonces apeguémonos con eso a los dirigentes o a los caudillos que están movilizando a las masas, para que sean conscientes y no generen estos actos de violencia, como se está viendo. Hay un video de una señora campesina que sale a hacer cerrar un negocio de una señora en no sé qué parte de la sierra es. Una señora mayor se baja con una agresividad. Eso está mal. La protesta, insisto, y como parte de los derechos, la resistencia es un derecho que tenemos todos. Pero sepamos conducirla. No llevemos al caos, no llevemos al país a un descalabro total. No busquemos eso, sino busquemos al contrario, los mejores caminos y los mejores recursos para tener un diálogo adecuado, positivo, que sea beneficioso para los ecuatorianos. Pensemos bien, ecuatorianos, porque eso nos perjudica a todos. El movimiento indígena, con estos bloqueos acá, también se perjudican ellos, porque no solamente causa el efecto, la causa-efecto es para todos los ecuatorianos. Pensémoslo bien, analicemos y seamos conscientes. Aquí hay vehículos que no pudieron pasar ayer de víveres que están podridos de la Shell. Vehículos que ayer no quisieron en coordinación, no quisieron ceder el paso, pero a buena hora permitieron el paso solamente de combustibles. Y aquí viene la especulación de la gente vividora. Ahí estaban exponiendo en los chats de aquí de Pastaza un tanque de un cilindro de gas vendiendo en $20, un galón de gasolina de 10, 15, $20, un galón. Eso se llama ser inescrupulosos pescadores del río revuelto, porque estas condiciones solamente incitan a que exista más corrupción, que se generen más actos de este tipo de aprovechamiento o de la vivencia criolla. Pensémoslo bien de esta manera. Gracias pues al coronel José